Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a el estudio de la materia de Ministerio en Educación Cristiana. Hemos hecho ya un recorrido por esta materia, estudiando los principios bíblicos, los principios históricos, los principios filosóficos y la unidad que ahorita nos compete, que es la unidad 7. Estamos hablando de los principios prácticos, de la organización de un programa educativo. Esta unidad la he titulado, ¿verdad?, el establecimiento estratégico de un programa educativo en un contexto sociocultural determinado. Ya hemos estudiado algunos aspectos de esta unidad, la unidad 7. He comenzado afirmando, ¿verdad?, que lo primero que el educador cristiano tiene que realizar para la implementación de un programa educativo es conocer o explorar el contexto sociocultural. Eso es lo primero que tiene que hacer, ¿verdad? Conocer cuáles son las características de ese contexto, cuáles son los rasgos, cuáles son los valores, cuáles son las actitudes, las acciones, la forma de pensar, la idiosincrasia de ese lugar donde él está sirviendo. Tendrá que explorar para conocer entonces las necesidades, las problemáticas, los intereses del lugar y de esa manera implementar un programa educativo que tenga de primera mano, pues alcanzar, evangelizar y posteriormente el discipular o el instruir o edificar a través de ese programa educativo. Hemos mencionado también en esta unidad cuáles son los elementos o las características, ¿verdad?, o factores que debe incluir un programa educativo. Hablamos de la planeación. En primer lugar, la planeación, o antes de la planeación, pues tenemos la administración, y dentro de la administración del programa vamos a tener la planificación. Ya hablamos que planificar es proyectar al futuro, es un curso de acción a seguir al futuro. Cuando estamos planeando un programa educativo, entonces la planeación es un factor a considerar o un elemento, y dentro de la planeación tenemos algunos elementos también que son importantes y que debemos de considerar. Nada más estaré repitiendo o mencionando esto, ya lo vimos en la sesión anterior, ¿verdad? Los objetivos y metas del programa. Los costos, hay que considerar costos en ese programa o proyecto de acción a seguir. Hay que considerar el personal, el grupo objetivo que queremos alcanzar. Hemos comentado que nuestro grupo objetivo pueden ser niños, pueden ser adolescentes, quizá jóvenes universitarios o de prepa, adultos, ancianos, adultos mayores, quizás solteros, ¿verdad?, viudas o personas especiales o madres solteras. No, dependiendo del contexto donde estemos ministrando, nosotros determinaremos qué grupo entonces va a ser nuestro objetivo. También tenemos que considerar la metodología. Hablamos entonces de qué métodos, qué medios vamos a usar, ¿verdad?, para nosotros alcanzar a las personas, alcanzar el grupo objetivo. Dice que los eventos sociales, los distintos ministerios o servicios para tender puentes de comunicación con él o los grupos objetivos. Tenemos que determinar el currículum y finalmente la evaluación. Entonces, hemos hablado de algunos elementos que vamos a considerar dentro de la planeación. Otro aspecto que ya tocamos en la sesión anterior es el personal. El personal necesario para la dirección del programa educativo. Y allí entonces comentamos brevemente acerca del papel del pastor en la educación cristiana, y que en iglesias pequeñas, muy pequeñas, quizás él tenga que realizar este trabajo de director de educación cristiana, pero en iglesias grandes él puede y debe, ¿verdad?, delegar esta función a hermanos voluntarios, ¿verdad? O quizás si la iglesia tiene los medios, los recursos, pues también a pagar, dar un sueldo, ¿verdad?, a un director del programa de educación cristiana o de la educación dentro de la iglesia. En iglesias muy grandes quizás necesitaremos una comisión de educación cristiana o un comité de educación cristiana, que normalmente así se le denomina. Hablamos también acerca de las funciones, que debe desempeñar el director de educación cristiana. Ya comentamos de eso. Y entonces estamos en el aspecto del personal. Y el día de hoy,
en esta sesión, ¿verdad? Vamos a hablar acerca del perfil y funciones de los maestros. Hablaremos entonces del perfil y las funciones de los maestros. Este es otro tema dentro de esta unidad que se dedica a ayudarnos a considerar los elementos necesarios para implementar un programa educativo en la iglesia local o fuera de la iglesia para alcanzar, ¿verdad?, a cierto grupo de personas. Ok, hablemos entonces del perfil y funciones del maestro. A veces nuestras iglesias tienen perfiles muy amplios que nuestros hermanos difícilmente pueden llenar y a veces no quieren servir o desean hacerlo, pero están con eso de no me siento competente o no me siento capaz de llenar ese perfil que es bastante amplio. Hay iglesias que tienen entonces un perfil amplio y resulta difícil llenarlo, ¿verdad? Pero hay iglesias que tienen un perfil demasiado corto o no tienen un perfil y cualquiera puede ser maestro de la iglesia. Ese fue mi caso. Tengo una experiencia que quiero compartir. Comencé enseñando desde la edad de aproximadamente 13, 14 años y todavía no había recibido a nuestro Señor Jesucristo y a esa edad a mí me pusieron a enseñar a los niños pequeños, ¿verdad? El pastor me confió esa responsabilidad. No sabía si yo era cristiana o no era cristiana, pero él preguntó que quién quería ser maestra de los niños y entonces yo estuve muy dispuesta. Pero ¿sabes por qué lo hice? Porque yo quería salir del horario de culto, del servicio y salir con los niños a jugar. Entonces yo acepté ser maestra porque yo quería jugar con los niños, yo quería divertirme, entonces yo quería recrearme. Entonces yo acepté ser maestra, pero yo no tenía ninguna experiencia con Cristo en ese entonces, pero la iglesia y su pastor, ¿verdad?, estaban muy confiados de que yo estaba enseñando a los niños. Y a pesar de eso, a pesar de mi corta edad, ¿verdad?, el Señor me usó, pero esta no debe ser la situación para entonces elegir maestros o comisionar maestros en nuestras iglesias locales. Perfiles muy amplios y ningún tipo de perfil. Yo creo que para enseñar a niños, a veces preescolares, la educación secular tiene un perfil que sus educadoras tienen que llenar. Los maestros de primaria, hay un perfil que los educadores o maestros tienen que llenar. Entonces, la iglesia que está dedicada a dar la educación cristiana, que es mucho más importante y trascendente en la vida de las personas, debiera entonces buscar un perfil no tan amplio ni tampoco tan corto que no considere ningún aspecto. Hablemos entonces de los maestros. Los maestros son los que están con un grupo para enseñar la palabra con maneras creativas y también con sus vidas. Un maestro es una persona nacida de nuevo, que ha tenido un encuentro personal con Cristo. Ama a las personas, le distingue un amor en su corazón que se conecta con efectividad con las demás personas. Además, un maestro conoce la palabra de Dios, desarrolla una vida devocional, ¿verdad? Tiene convicciones, es auténtico, vive lo que dice, es amable y es respetuoso. No es brusco ni agresivo, pero está convencido de la dirección a donde Dios le está llevando. Entiende la realidad cotidiana y se siente desafiado y recrea las modalidades pedagógicas, tratando de adaptarlos al ambiente, al contexto de sus alumnos, ¿verdad? Además, el maestro debe motivar el deseo de aprender y guía el proceso de aprendizaje. Es ejemplo de vida y es consciente que es modelo para sus alumnos, tanto en lo que dice como en lo que hace o lo que deja de hacer. Allá en Primera de Timoteo 4, 11 y 12 vemos un poco de estos rasgos, ¿verdad? Que tenemos que ser ejemplo en conducta, en fe, y está mencionando varias cosas allí Pablo a Timoteo en las que él entonces tiene que ser modelo, tiene que dar ejemplo. Entonces, el maestro en sus funciones planifica y enseña la palabra de vida.
El maestro expone la palabra, la conoce, la estudia y la adapta al grupo según las necesidades, problemáticas o intereses de sus alumnos. El maestro también prepara las clases con oración y anticipación. El contenido, la aplicación, las ilustraciones, los materiales didácticos, todos los momentos de la clase y las actividades o contactos fuera de clase también deben de ser planificados, ¿verdad? Planifica de acuerdo con las características y necesidades de su grupo. Es una persona que siempre está aprendiendo, sigue aprendiendo y vela por la salvación de él y el crecimiento también de cada uno de sus alumnos. Debe procurar entonces conocer la situación espiritual de cada uno y sabe que el ambiente afecta a sus alumnos, así que busca, ¿verdad?, ambientarlo de manera agradable. Ese es el perfil en grandes rasgos de un maestro. Pero yo quisiera mencionarte que cuando yo estoy viendo un perfil de un maestro, hay tres cosas que yo considero bien importantes y quiero resumirlas de todo lo que he dicho, ¿verdad? Pues yo busco que el maestro, en primer lugar, sea un hombre de fe, sea un hombre que haya creído y que confíe en nuestro Señor Jesucristo. No vamos a traer, como fue mi caso, a enseñar a hombres y mujeres que no estén en una relación con Cristo, en una relación constante o continua e íntima y profunda con nuestro Señor Jesucristo. Entonces buscamos hombres y mujeres que confíen y accionen su fe. Ese es uno de los requisitos o criterios que yo busco en un maestro, ¿verdad? Como menciono antes, que haya nacido de nuevo. Esa es un requisito que no podemos pasar por alto o desapercibido. En segundo lugar, yo estoy buscando que el maestro tenga el don de enseñar. Cuando un maestro, Dios le ha otorgado ese don de enseñar, va a estar dispuesto o disponible para enseñar cualquier grupo. Conozco a hermanos, ¿verdad?, que pueden enseñar a niños pequeños o los preescolares, pueden enseñar a escolares, están a gusto y disfrutan enseñando jóvenes, enseñando adultos, y cuando tú tienes el don de enseñar, tú estás bien dispuesto a trabajar, a servir al Señor en el grupo que Él ponga delante de ti. Grupos que pueden ser adultos o que pueden ser líderes o cualquier otro grupo que la sociedad o que la iglesia, ¿verdad?, requiera. Entonces, el maestro debe estar con el don de enseñar. Dios capacita, da dones a los maestros y los dones empoderan o autorizan al maestro. Entonces, es bien necesario para mí que los que están enseñando tengan el don de enseñar y que a través de eso sirvan y den gloria a Dios con su ministerio, edificando entonces al cuerpo de Cristo. Porque cuando tenemos personas que no tienen el don de enseñar, fácilmente desatienden el grupo, se sienten forzados en el ministerio que están haciendo, en la enseñanza, y a veces vamos a tener algunas problemáticas como abandono de grupos, como conflictos, ¿verdad?, con las personas, como falta de preparación, no estar dispuestos a capacitarse, y hay un sinfín de problemáticas que a veces surgen cuando tenemos a personas que no tienen el don de enseñar. Entonces, yo busco que los maestros, las personas que están enseñando, los hermanos que están enseñando, que Dios les haya dotado con el don de enseñar. Y eso se ve en la persona, ¿verdad? Eso se ve, se proyecta. Y la persona entonces va a estar dispuesta a servir al Señor en la enseñanza. Y en todo momento va a estar susceptible a estar enseñando. Y un requisito final, ¿verdad? Un requisito final, yo nombro 3 requisitos nada más. Maestros que tengan fe, que tengan una relación con Cristo, que confíen en Él y que estén esperanzados en el regreso y en la vida que Dios ya nos está dando, pero que todavía estamos esperando en Él, ¿verdad? Pero también maestros que estén dotados con el don de enseñar. Y finalmente, maestros que amen, o hombres y mujeres que amen a Dios, ¿verdad? Y que amen a la gente de Dios.
que sean maestros entonces que amen, que estén dispuestos a amar a sus alumnos, que tengan amor, el amor a Dios y el amor al prójimo, y que estén dispuestos, ¿verdad?, muchas veces a sacrificar, podríamos decir hasta sus vidas, porque un maestro sacrifica a veces muchas cosas, pero el sacrificio que nosotros como maestros humanos tenemos o realizamos es mínimo, ¿verdad? Con el gran sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Entonces, maestros que amen a sus alumnos, que estén dispuestos, ¿verdad?, a entregar su vida, a invertir su vida en la vida de sus alumnos. Y eso solamente puede hacerse con ese vínculo perfecto que es el amor. Hemos hablado de una filosofía que tiene sus bases en las relaciones interpersonales, dice el hermano Armstrong. Entonces, para establecer relaciones interpersonales debemos mostrar afecto, debemos amar a los alumnos que Dios nos ha confiado para enseñarles, edificarles de tal manera que cada día en sus vidas puedan parecerse más a nuestro Señor Jesucristo. Yo mencionaría nada más estos tres criterios o tres características para los maestros en nuestras iglesias. Y yo creo que estas tres características son las adecuadas y son las pertinentes, y nos vamos a dar cuenta que cuando tenemos maestros así que tienen una relación con Dios, que confían en el Señor, que están habilitados con el don de enseñanza y que aman a sus alumnos, vamos a tener líderes en la educación cristiana que realmente glorifiquen a Dios con sus vidas y que ayuden, ¿verdad?, a los alumnos a crecer cada día pareciéndose más a Jesucristo. Estos son entonces los criterios que yo tengo para el perfil de un maestro en una clase de la iglesia local. Mencionaré ahora otro tema y hablaremos cómo reclutar los maestros. Estamos hablando acerca del maestro, ¿verdad?, y las funciones que el maestro desempeña. ¿Cómo reclutar? ¿Cómo conseguir maestros? ¿Cómo conseguir maestros para la iglesia? Y a veces esta es una necesidad sumamente importante dentro de nuestras iglesias. Hay un grupo con el cual yo casi siempre, cuando he estado como directora en la iglesia, en el área de educación, me es difícil conseguir maestros, especialmente conseguir maestros para cuna y conseguir maestros para los preescolares, los niños de 0 a 2 años cuna, desde 2 hasta 6 años les llamamos los preescolares. Quizás de jóvenes, de adolescentes, de niños mayores o de adultos es mucho más fácil conseguir maestros, pero conseguir maestros para cuna a veces es muy difícil, ¿verdad? Hace algunos años estuve trabajando en la Ciudad de México y estaba mi esposo pastoreando y yo estaba dirigiendo el área de educación y andábamos buscando maestros, especialmente maestros para cuna o maestras para cuna, y era muy difícil. Intentamos varias formas de conseguir o reclutar maestros y había sido bastante difícil. Dijimos no vamos a tener cuna, pero teníamos niños y entonces pedimos al Señor, estuvimos orando casi 3 meses, pero antes lo que hacíamos era hacer un rol. Las hermanas y hermanos se rolaban para estar atendiendo a los niños en cuna. Y estuvimos orando por 3 meses y pidiendo al Señor que nos diera maestros. Pasaron los 3 meses y de repente, ¿verdad?, una hermana viene hacia mí y me dice, hermana, dice, yo quiero servir en el departamento de cuna y tengo muchos deseos de hacerlo, pero yo no sé nada, dice, yo no sé nada acerca de cómo enseñar a niños y menos a niños bebés. Yo no sé cómo enseñar, pero yo tengo muchas ganas de hacerlo. Y hablé con ella, ¿verdad? Y le dije, yo le ayudo, yo le capacito, pero si usted tiene ese deseo de servir, entonces yo le capacito. Y algo que ella me dijo, es que yo amo a los niños, a mí me encantan los niños. Era una hermana en ese tiempo, tenía ya la hermana 50 años y ella diciéndome eso, yo sentí, ¿verdad?, un gran gozo,
porque Dios había contestado las oraciones que la iglesia tenía y después de ella otra hermana más se añadió, ¿verdad? Y tengo entendido que hasta hoy en día, estoy hablando aproximadamente en el año 2000, que hasta hoy en día esa hermana sigue trabajando, ¿verdad? En el departamento de cuna. Lo único que ella me dijo, yo amo a los niños y tengo el deseo de servir a mi Señor. Y entonces como iglesia y personalmente me tocó capacitarla. Entonces, lo primero que una iglesia tiene que hacer para reclutar sus maestros, yo creo que la iglesia en unidad con su pastor, con el comité de educación cristiana o director, tiene que empezar orando. Tiene que pedir a Dios que Él ponga a las personas para servir en el área educativa, porque detectar maestros es tarea del coordinador y de personas en otros ministerios que puedan servir como colaboradores en esta búsqueda. Se puede decir que el reclutamiento es una labor de la iglesia, pero la selección es del director de educación cristiana o posiblemente, ¿verdad?, del pastor en caso de que no tengamos una comisión o un director de educación cristiana. Posibles maestros hay muchos. Con posibilidad de convertirse en idóneos hay menos, ¿verdad? Posibles maestros a veces hay muchos, pero convertirse en idóneos entonces son menos. La idoneidad conlleva una actitud de desear algo. Este deseo lo pone Dios. El deseo de servir nace así, es un deseo, es una decisión, ¿verdad? Es una decisión y luego una práctica y aprendizaje después. A ser maestro se nace porque Dios te da ese don. También se aprende, también se imita y se actúa. A ser idóneo se llega, se persigue, se logra. Entonces, ¿cómo reclutar maestros? Hay algunas directrices, le llamo así, para reclutar entonces maestro. Un reclutamiento defectuoso contribuirá a la mediocridad, la frustración y tal vez al fallo en el servicio que rindan los líderes voluntarios. Pero los procedimientos de reclutamiento de buena calidad permitirán una selección sabia y generan un alto nivel de compromiso. Entonces voy a darte un proceso, ¿verdad? Un proceso para reclutar maestros. Este proceso comienza involucrando líderes para que ellos recomienden y busquen a aquellos con quienes van a trabajar. Es decir, el Comité de Educación Cristiana o el director tendrá que dentro de la congregación buscar, detectar y preguntar entre los hermanos quiénes pueden ser los candidatos más idóneos para servir en la enseñanza dentro de la iglesia. Entonces, primero se busca que nos recomienden. Una vez que ya tenemos una lista de candidatos recomendados por la iglesia, porque la tarea de reclutar maestros, ¿verdad? Sí es del comité, pero también es una tarea en la que toda la iglesia, toda la congregación participa, porque la iglesia nombra, señala quiénes pueden ser sus maestros. Entonces habrá que hacer una lista de quiénes son nuestros candidatos con sus respectivos nombres, ¿verdad? Direcciones, teléfono y todos sus datos generales. Tenemos entonces que hacer esta lista. Una vez que ya tenemos detectados a los candidatos, entonces hacemos una cita con el posible maestro. Es decir, concertamos con ellos un momento en el cual entonces ellos puedan recibirnos, ¿verdad? Para hablar con ellos y plantear la situación. Hacemos una cita. Después de hacer la cita, revisamos, ¿verdad?, su información durante la cita para corroborar los datos. Es decir, hacemos la cita, ellos nos reciben y nosotros empezamos a platicar con ellos, ¿verdad?, sobre el deseo de que tenemos que ellos puedan servir como maestros dentro de la iglesia y corroboramos los datos, porque a veces los hermanos nos dicen, bueno, yo veo que este hermano pues es buen candidato y se ve que el hermano es servicial, que le gusta enseñar y ven ciertas características o ciertos rasgos que sirven, ¿verdad?, para la enseñanza, pero tenemos que corroborar que realmente esa información que nos ha sido proporcionada esté de acuerdo con lo que el candidato a maestro es y si realmente coincide, ¿verdad? Entonces tenemos un tiempo para preguntas, para respuestas y para entonces discusión sobre
Cuando hablo de discusión, no estoy hablando en mi contexto, en nuestro contexto normalmente pensamos que la discusión es pelear. No, discusión es presentar todas las ideas, es dialogar, ¿verdad? Dialogar sobre las posibilidades, ¿verdad?, de servir en la iglesia como maestro. Entonces, él pregunta, quizás yo planteo el perfil, planteo las funciones o muestro la descripción de las funciones del maestro, ¿verdad?, al candidato, y entonces dialogo con él. Después, entonces, le dejo un tiempo para que entonces él lo piense, pero no es un tiempo en ese mismo día en que hice la cita, no, ese día le planteo, le doy la propuesta, ¿verdad?, y terminamos con una oración. Concluimos, ¿verdad?, ese día, después de el tiempo de preguntas, el tiempo de respuestas, el tiempo de diálogo, concluimos con una oración. Y después de hacer la oración, entonces yo haré otra cita para el seguimiento, dejando un lapso apropiado para orar por la toma de decisión. Ese lapso apropiado de tiempo puede ser una semana, 2 semanas. Si la persona me dice, quiero pensarlo un mes, también está bien un mes, quiero pensarlo y quiero orarlo, ¿verdad? Dejamos un mes, hasta 2 meses. Hay congregaciones que con 3 meses de anticipación están reclutando a sus candidatos y entonces tendrán mucho más lapso de tiempo para que la persona lo esté entonces pensando y decidiendo y al mismo tiempo orando, ¿verdad? Después, entonces, como ya hemos concertado otra cita, volvemos a reunirnos, o sea, se vuelve a hacer el contacto y a recibir la respuesta. Ya después que hemos orado, llega el día, entonces volvemos otra vez a hacer el contacto, volvemos otra vez a platicar. Ya aquí la finalidad es que nos dé una respuesta, ya sea una respuesta positiva o una respuesta negativa. En caso que la respuesta fuera negativa, ¿verdad?, el pastor o el director de educación cristiana debe evitar presionar, manipular o emplear tácticas de culpabilidad. Nada de eso. Se le agradece a la persona el tiempo invertido y se le pregunta, ¿verdad?, si hay otro puesto de servicio en el que estará interesada o esté interesada, ¿verdad? Pero no presionamos, no manipulamos, no nos enojamos si no recibimos una respuesta positiva. Al contrario, si recibimos una respuesta negativa, tenemos que encaminarlo, ¿verdad?, hacia el ministerio que Dios le ha dado, y le agradecemos por el tiempo en que estuvo para entonces atendernos. Si es una respuesta positiva, pues seguimos adelante, damos gracias a Dios, ¿verdad?, porque su provisión y por el deseo, y entonces viene la etapa de capacitación. Capacitamos a nuestros maestros, ¿verdad? Damos la capacitación y también los presentamos delante de la iglesia para que la iglesia reafirme, para que la iglesia confirme, ¿verdad? Confirme, comisione y ore por sus maestros que estarán sirviendo, ¿verdad?, en la iglesia. Y ese es el proceso que estamos recomendando. No recomendamos los procesos conocidos como a la criolla, donde el maestro que siempre ha estado, a ese mismo le damos el trabajo, o el ministerio de enseñanza, o el maestro que a veces no llega. Dice, el hermano no llega y lo vamos a poner de maestro a ver si así logramos la asistencia del hermano. No, ese no es el proceso para reclutar maestros. Hemos dado un proceso bastante sencillo. Repito, hacer una cita con el posible maestro, revisar su información durante la cita para corroborar datos, ¿verdad? Tener un tiempo de preguntas, un tiempo de respuestas, un tiempo de qué es lo que esperamos acerca del maestro, un tiempo de darle a conocer las funciones, el perfil que queremos de él, cuáles son sus áreas, cuáles son también los beneficios, ¿verdad?, los privilegios de servir en el ministerio de enseñanza. Entonces luego terminamos con una oración, hacemos otra cita para recibir una respuesta y después entonces volvemos a hacer el contacto y ya preguntamos si es una respuesta positiva, pues vamos a estar felices y contentos, y si es una respuesta negativa también agradeceremos, ¿verdad?, por su tiempo,
y también le ubicamos, si él quiere, le preguntamos, ¿verdad?, si hay otra área en la iglesia en la que puede servir. De esta manera, entonces, reclutamos maestros. Y después, como les dije, capacitamos a los maestros. ¿Cómo capacitamos? La iglesia, a través de sus directivos de educación cristiana, puede capacitar a sus maestros. A través de su pastor también puede capacitar a sus maestros, o la iglesia probablemente en unidad, en alianzas con otras iglesias o con su convención regional o con seminarios, ¿verdad? Buscará personal necesario que le ayude en la capacitación de sus maestros. Puede ser entonces a través de cursos de capacitación, o también puede ser a través de proveer materiales que ayuden al maestro a desempeñar su tarea educativa, a través de literatura específicamente dedicada a la educación cristiana, o puede ser a través de inscribir a sus maestros, ¿verdad?, o suscribir a sus maestros a revistas educativas que continuamente nos están enseñando o nos están dando información de cómo capacitar, ¿verdad?, cómo enseñar, de cómo instruir. Entonces, hay diversas formas en las cuales podemos estar capacitando a nuestros maestros. Esta clase es precisamente para capacitar, para instruir a los maestros en el área de la educación, ¿verdad? Entonces, una vez que tenemos los maestros, los capacitamos. Vamos ahora con otro aspecto del programa educativo. Tocaremos entonces otro tema que también es un tema bastante importante dentro del programa educativo. Hablemos entonces de las agrupaciones. Hablemos de las agrupaciones. ¿Cómo agrupamos? ¿Cómo agrupamos? Este tema de las agrupaciones es bien importante porque las personas se quedarán en el programa educacional de la iglesia dependiendo de cómo nosotros nos organicemos para agruparlas. Bueno, este tema nos dice, ¿verdad?, que la gente es el recurso principal para la educación cristiana. La mejor manera de que la gente aprende es mediante otra gente guiada por el Espíritu Santo. Los maestros son cruciales debido a que la fe se aprende de persona a persona. Dice que la vida total de la iglesia se vuelve el ambiente de enseñanza. Toda la gente enseña, ya sea que su influencia sea positiva o sea negativa. Todas las personas entonces que asistimos a la iglesia somos maestros. Estamos enseñando a algunos formalmente que la iglesia nombra, como comisiona o designa, y otras personas están enseñando informalmente, pero también están enseñando. Por ejemplo, si una persona llega bien temprano a la clase y es puntual, estará enseñando puntualidad, será un modelo de puntualidad. Pero si una persona llega tarde a la clase, también está enseñando, pero está enseñando un modelo de impuntualidad. Y al final de cuentas, todos estamos entonces enseñando. Por eso decimos que estamos enseñando ya sea de forma positiva o de forma negativa. La gente aprende a amar experimentando el amor. La afirmación teológica es que las cualidades de fe y amor deben de ser preeminentes, ¿verdad? O los más importantes. Entonces, ¿cómo agrupamos a la gente? Porque la gente es el recurso principal en este tema de las agrupaciones. Dice que estudios basados en la psicología del ser humano indican que la enseñanza puede ser más eficaz cuando los alumnos están agrupados por edades. En la educación formal que se practica en la iglesia, estas medidas de desarrollo deben de seguirse en lo posible para que los niños estén con los niños, los jóvenes con los jóvenes y los adultos con los adultos. También es importante la cantidad de alumnos que se permite en un grupo o clase. Entonces, muchas de nuestras iglesias siguen el modelo de la educación secular y el modelo de la educación secular entonces nos ofrece
directrices para agrupar y agrupan niños entonces con niños, jóvenes con jóvenes y también adultos con adultos. Hay una educación para niños y una educación para los adultos. Esta es una forma de hacerlo, pero no es la única. No quiere decir que esta sea la mejor, que sea la más importante, pues los psicólogos y los educadores están de acuerdo con eso. Normalmente las iglesias que trabajan con el programa de la Casa Bautista de Publicaciones, que provee material para la escuela bíblica, la mayoría de las iglesias entonces siguen ese programa y trabajan de acuerdo a las agrupaciones que el material presenta. Por ejemplo, la Casa Bautista maneja así: de 0 a 2 años le llaman preescolares A, o algunas iglesias les llamamos cuna, los niños de cuna, ¿verdad? De 3 y 4 años, preescolares B. Entonces, o también llamamos los preescolares pequeños, ¿verdad? De 5 y 6 años, los preescolares C, o también les denominamos los preescolares mayores. Luego vienen los niños de 7 a 8 años, que son los escolares A. También les llamamos los niños menores. Después, de 9 a 11 años, tenemos a los escolares B, que son los niños que están de casi del 4º grado de primaria al 6º, ¿verdad? Los de 7 a 8 es de 1º a 3º de primaria, y los de 9 a 11 años, escolares B, que son de 4º a 6º año. Preescolares, porque es educación preescolar, es en el kinder, ¿verdad? Y ahora los escolares son los que están en la educación primaria. Por eso dije que seguimos un modelo similar a la educación secular. Después tenemos de 12 a 17 años, les llamamos jóvenes A, o también son nuestros adolescentes. Manejamos también de 18 a 25 años, jóvenes B, o también les llamamos, ¿verdad?, los jóvenes entonces universitarios o profesionistas. De 26 a 46 años les llamamos adultos A, y de 50 años en adelante, adultos B. Pero quiero decir que los jóvenes, pues podemos tener diferentes grupos, ahí con los jóvenes, aparte de los jóvenes que son los adolescentes, ¿verdad? Los jóvenes que son de prepa, los jóvenes que son universitarios, pero luego tenemos los jóvenes profesionistas, y a veces tenemos los jóvenes dentro de los profesionistas, ¿verdad? Los más 30, hay iglesias que tienen los más 40 o los más 50, ¿verdad? Que todavía no se casan y siguen siendo jóvenes. Y los adultos, también tenemos al adulto medio, que en promedio está ahí entre 35 y 45 años. También tenemos entonces al adulto mayor, que es arriba de 60 años, ¿verdad? Y nosotros podemos tomar en cuenta la edad, porque dependiendo de la edad van a ser las necesidades, van a ser también las problemáticas, van a ser los intereses. Por eso agrupamos por edad, pero no necesariamente tiene que ser así. También podemos agrupar en nuestras iglesias dependiendo de su relación con el Señor. Le llamamos así espiritualidad, y no quiero malentenderme, pero tenemos hermanos nuevos creyentes, ¿verdad?, que apenas están iniciando su relación con Cristo, y luego tenemos hermanos más maduros. Normalmente esto le llamamos como el discipulado, ¿verdad? Los nuevos creyentes, los hermanos entonces más maduros, o los creyentes crecientes, ¿verdad? Y luego tenemos al liderazgo de la iglesia. Entonces es otra forma de agrupar los nuevos creyentes, o la clase de investigación o de exploración. Son los no cristianos, ¿verdad?, que llegan, que nos visitan. Entonces a ellos tenemos una clase para ellos, para evangelizarlos. En muchas iglesias se les denomina así, como la clase de exploración o de investigación. Luego tenemos entonces a los nuevos creyentes, después a los creyentes crecientes, luego a los discípulos ya más maduros. Por último tenemos entonces al liderazgo, y esta es otra forma de
de educar, considerando aparte a los niños. Esto es un discipulado dirigido especialmente para jóvenes, ¿verdad? Y adultos, y preparamos nuestras clases a veces por edad para los niños. Y esta es otra forma de agrupar. Podemos agrupar por necesidades también. Podemos tener a las madres solteras con una clase, o las madres o los matrimonios que tienen hijos preescolares, tener una clase así. Y podemos entonces agrupar también por temas, ¿verdad? Podemos ofrecer clases de doctrina y tener la clase de doctrina, y todos los que estén interesados en la clase de doctrina, pues agrupamos, hacemos grupos, ¿verdad? Hay distintas formas de agrupar. Acá la iglesia tendrá que tomar esa decisión dependiendo del contexto de cada uno de los grupos que tenga, ¿verdad? Que tenga dentro de la iglesia, o de los cuales esté formada la iglesia. Habrán iglesias que tendrán clases para niños especiales, ¿verdad? Que tienen alguna discapacidad, ¿verdad? Y tendrán sus agrupaciones incluyendo a estos niños. Habrán iglesias, o a estas personas también, ¿verdad? O habrán iglesias que estarán con grupos para tribus urbanas, y tenemos diferentes formas de agrupar. Lo importante es que la iglesia esté alcanzando y esté enseñando, ¿verdad? Esto depende del contexto donde la iglesia esté entonces ubicada, el área geográfica donde esté entonces la iglesia establecida. Va a explorar, por eso es bien importante explorar el contexto sociocultural, y de ahí determinar cuál es el grupo objetivo a alcanzar, y hacer mis debidas o mis agrupaciones más idóneas. Entonces, este es el tema de las agrupaciones. La forma más conocida y habitual de agrupar en las iglesias bautistas donde yo he estado, pues es la graduación por medio de la edad, pero no es la única, y es una sugerencia nada más. Todas estas ideas que he mencionado de agrupar, cada iglesia en coordinación con su pastor, su comisión de educación, o el educador, el coordinador de la educación, tendrá que definir, ¿verdad?, las agrupaciones necesarias e idóneas para su iglesia local.